Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que, sinceramente, nos ha dejado a todos un poco boquiabiertos. Estamos hablando de un supuesto enfrentamiento, de una confrontación que ha salido a la luz y que involucra a dos nombres que ustedes seguro conocen muy bien, la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Pero la cosa se pone aún más interesante porque este arremete de Demet Özdemir parece ser directo contra Can Yaman, y el motivo es un trato hacia otro colega, Biran Tunca. Sí, han oído bien. Parece que las aguas que hasta hace poco parecían tan tranquilas en el universo de estos actores, ahora están un poco agitadas. Así que si quieren saber todos los detalles de este supuesto conflicto, las razones detrás de estas palabras fuertes, y qué significa esto para la dinámica entre ellos, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles todo el contenido que les encanta. ¡Vamos allá! Ahora, ¿ha desatado esta ola de rumores y especulaciones? Pues bien, parece que todo comenzó a raíz de unas declaraciones, o quizás más bien de unas acciones, que Demet Özdemir habría percibido como un trato inapropiado por parte de Can Yaman hacia Biran Tunca. Para quienes no estén tan familiarizados, Biran Tunca es otro actor turco compañero de reparto de ambos en la exitosísima serie Erkencikus, donde Demet y Can interpretaron a los protagonistas. Ya saben, esa serie que nos robó el corazón y que los catapultó a la fama mundial. La química entre Demet y Can era innegable en pantalla, y eso, sumado a su evidente amistad fuera de cámaras, hizo que los fanáticos crearan un vínculo muy especial con ellos. Sin embargo, la vida en el ojo público a veces nos presenta giros inesperados, y parece que este es uno de ellos. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios y redes sociales turcas, el supuesto arremete de Demet Özdemir no sería algo casual, sino una reacción a una situación específica. Se habla de que Can Yaman habría tenido un comportamiento, digamos, un poco desconsiderado o incluso prepotente hacia Biran Tunca. Los detalles concretos de este incidente son un poco difusos, como suele ocurrir en estos casos de filtraciones, pero la esencia del asunto parece girar en torno a una falta de respeto o, como se suele decir en el argot, malas vibras. Imagínense la escena. Demet Özdemir, conocida por su carácter fuerte y su defensa de las buenas relaciones laborales, habría presenciado o se habría enterado de algo que no le habría sentado nada bien. Y es que cuando se trabaja en un set de rodaje, se crea una especie de familia. La colaboración, el respeto mutuo y el buen ambiente son fundamentales para que el trabajo fluya y, sobre todo, para que la energía que se transmite en pantalla sea genuina. Si uno de los miembros de esa familia no está siendo tratado como se merece, es natural que los demás reaccionen. Y parece que Demet Özdemir, en este caso, ha decidido no quedarse callada. Las noticias sugieren que Demet Özdemir, al percatarse de esta situación, habría tomado la decisión de expresar su descontento, quizás de forma directa a Can Yaman, o tal vez a través de comentarios o indirectas que no dejaron lugar a dudas sobre su postura. El término arremete da a entender que no fue una simple queja, sino una acción más contundente, una especie de ataque o crítica fuerte. Y esto, amigos míos, es lo que ha generado tanto revuelo. ¿Por qué es esto tan llamativo? Pues porque, como mencioné antes, Demet y Can mantenían una relación que parecía de muy buenos amigos. Habían compartido proyectos exitosos, habían sido pareja en pantalla, y su amistad era algo que muchos admiraban. Ver a Demet Özdemir, quien siempre se ha mostrado como una persona leal y protectora con sus amigos y compañeros, lanzando lo que parece ser una crítica directa hacia Can Yaman, abre un abanico de preguntas. ¿Qué tan grave fue la situación? ¿Qué clase de trato recibió Biran Tunca? ¿Fue un malentendido o un acto deliberado? Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Can Yaman. Sin tener información oficial o declaraciones directas de él al respecto, es difícil juzgar. A veces las percepciones pueden ser subjetivas, y lo que para una persona es un trato inaceptable, para otra puede ser algo sin mayor importancia o incluso malinterpretado. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir, una figura tan respetada, haya reaccionado de esta manera, sugiere que algo de peso debió haber sucedido. Los rumores se intensifican cuando se piensa en el impacto que esto podría tener en la image.
N. Pública de Can Yaman. Él, que ya ha estado en el ojo del huracán en otras ocasiones por su comportamiento y por algunas declaraciones, podría enfrentarse a una nueva polémica. Y en el mundo del espectáculo, la reputación lo es todo. Una buena relación con los compañeros de trabajo es fundamental para construir una carrera sólida y duradera. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que vemos en los medios son fragmentos de información, a veces manipulados o sacados de contexto. Por eso, debemos ser cautelosos al emitir juicios definitivos. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya decidido salir a defender, o al menos a señalar, un trato que considera incorrecto, habla mucho de su carácter y de sus principios. Ella siempre ha defendido la importancia del respeto en el ámbito laboral y en las relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué se sabe de Birant Tunca? ¿Cómo se siente él al respecto? Aquí es donde la información se vuelve aún más escasa. Los rumores no suelen incluir detalles sobre la reacción de la persona que habría sido el blanco del maltrato. Sin embargo, si Demet Özdemir ha decidido actuar, es probable que Birant Tunca también se haya sentido afectado, o que al menos haya sido testigo de la situación que motivó la reacción de Demet. Es posible que él mismo haya preferido mantenerse al margen de la polémica, o que esté esperando el momento adecuado para hablar, si es que decide hacerlo. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el campo de batalla de los fans. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet Özdemir, alabando su valentía y su sentido de la justicia. Otros, quizás fans de Can Yaman, intentan minimizar el incidente o culpar a la propia Demet por crear problemas. Esta polarización es típica en el mundo de las celebridades, pero es importante recordar que detrás de estos nombres hay personas con sus propias vivencias y emociones. La pregunta clave aquí es, ¿qué tipo de arremete ha sido este? ¿Fue una confrontación directa? ¿Un comunicado público? ¿Un post en redes sociales? Las filtraciones sugieren que fue algo más allá de una simple charla privada. Y si fue algo público, el impacto es mucho mayor, ya que pone a Can Yaman en una posición delicada, especialmente considerando que su carrera está en un momento crucial, con proyectos internacionales en marcha. Es interesante pensar en la dinámica de poder y las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. A menudo las apariencias son engañosas, y lo que vemos en pantalla o en las alfombras rojas no siempre refleja la realidad detrás de cámaras. Este incidente, si se confirma, nos recuerda que las jerarquías y las personalidades chocan incluso entre las estrellas más brillantes. La figura de Demet Özdemir como defensora de sus compañeros de trabajo no es nueva. A lo largo de su carrera, se ha mostrado como una persona íntegra y con fuertes valores. Por lo tanto, si ella ha arremetido contra Can Yaman, es muy probable que haya una razón de peso detrás. No es alguien que se involucre en polémicas sin motivo. Este tipo de noticias, aunque nos hagan especular y debatir, también nos invitan a reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía en cualquier entorno laboral, no solo en el de la actuación. La forma en que tratamos a nuestros colegas, a nuestros amigos, a las personas con las que compartimos nuestro día a día, dice mucho de quiénes somos. Y en el caso de las celebridades, donde cada acción es amplificada, estas cuestiones cobran aún más relevancia. La situación, tal como se presenta, plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo idealizamos a nuestros artistas favoritos, viéndolos como seres inalcanzables y perfectos. Sin embargo, la realidad es que, como cualquier ser humano, también tienen sus conflictos, sus desacuerdos y sus momentos de tensión. El hecho de que Demet Özdemir haya intervenido sugiere que la situación con Birant Tunca debió haber sido lo suficientemente seria como para justificar su acción. No se trata de una simple disputa menor, sino de algo que, desde su perspectiva, requería una intervención. Además, el contexto de Erkencikus es fundamental para entender la magnitud de este supuesto conflicto. Esa serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias a nivel internacional, creando una legión de seguidores devotos. La química entre Demet y Can en la pantalla era palpable y fuera de ella, se construyó una imagen de amistad y complicidad que muchos fans adoraban. Por lo tanto, cualquier grieta en esa fachada de armonía inevitablemente genera conmoción y debate. La discreción que suele rodear a este tipo de conflictos en la industria del entretenimiento a menudo alimenta la especulación. Al no haber declaraciones oficiales contundentes, las redes sociales y los medios de comunicación se convierten en foros donde se tejen teorías y se interpretan los pocos indicios disponibles.
Y en este caso, las filtraciones, por vagas que sean, apuntan a un patrón de comportamiento por parte de Can Yaman que Demet Özdemir considera inaceptable. Hay que considerar que la industria turca, conocida por sus producciones de alta calidad y su alcance global, también tiene sus propias dinámicas internas. Las relaciones entre actores, directores y productores son cruciales para el desarrollo de proyectos y para el mantenimiento de una reputación sólida. Si un actor se gana la fama de ser difícil de tratar, o de faltar al respeto a sus colegas, esto puede tener un impacto significativo en sus oportunidades futuras. Por ello, la reacción de Demet Özdemir podría interpretarse no solo como una defensa de Viran Tunca, sino también como una forma de establecer límites y de proteger la integridad del ambiente de trabajo. Una actriz con la trayectoria y el respeto que tiene Demet Özdemir no se lanzaría a una crítica pública sin una base sólida. Su postura podría ser un mensaje para Can Yaman y para la industria en general, sobre la importancia de la profesionalidad y del trato equitativo para todos, sin importar su nivel de fama o jerarquía. También es importante reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las celebridades en el ojo público. Sus acciones, tanto dentro como fuera del set, son observadas y a menudo emuladas. Por lo tanto, un comportamiento irrespetuoso hacia un colega no solo afecta a los involucrados directos, sino que también puede sentar un precedente negativo. En este sentido, la intervención de Demet Özdemir podría ser vista como un acto de responsabilidad social dentro de su ámbito profesional. ¿Qué significa esto para el futuro de las relaciones entre Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil predecirlo. Podrían tomar caminos separados en términos de amistad, o podrían intentar limar asperezas si la situación lo permite. Sin embargo, el hecho de que este incidente haya salido a la luz pública sugiere que la herida, si es que la hay, podría ser profunda. La cuestión de si Viran Tunca se ha sentido afectado por esta situación es crucial. Si bien los rumores no suelen detallar su reacción, es natural asumir que él también ha sido impactado. Si Demet Özdemir ha sentido la necesidad de defenderlo, es porque él mismo podría estar experimentando incomodidad o desprecio. Su silencio actual podría deberse a diversas razones, desde querer evitar más drama hasta estar evaluando la situación y decidiendo cómo proceder. En un mundo donde las redes sociales tienen un poder tan grande, la presión sobre las celebridades para ser transparentes y correctas es inmensa. Este tipo de controversias alimentan la maquinaria de las redes, donde los fans se posicionan, defienden a sus ídolos y critican a los demás. La polarización es casi inevitable y en este caso, no parece ser la excepción. Veremos cómo evoluciona el debate online. Finalmente, ¿qué podemos esperar de todo esto? Podríamos ver declaraciones oficiales de los involucrados, o quizás el incidente se desvanezca con el tiempo, como suele ocurrir con muchas noticias de este calibre. Lo cierto es que por ahora, la intriga está servida. Las redes sociales siguen echando humo con teorías y opiniones, y los fans están divididos. La posibilidad de que Can Yaman responda a estas acusaciones, o que la situación se maneje de forma más diplomática, es algo que los seguidores de ambos actores estarán esperando con gran expectativa. Así que, amigos, ahí lo tienen. Un resumen detallado de lo que se está comentando y especulando sobre este supuesto arremete de Demet Özdemir contra Can Yaman por el trato a Viran Tunca. Como siempre, les invitamos a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet Özdemir ha hecho bien en pronunciarse? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Deberían las celebridades intervenir en casos de maltrato laboral? Nos encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Ha sido un placer compartir esta noticia y estas reflexiones con todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que no se pierdan esta interesante discusión, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.